Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Patricia Saavedra, soy estudiante de psicología. Estoy en la clase de neuroanatomía del grupo 203. Vamos a hablar sobre el tronco encefálico. El tronco encefálico conecta la médula espinal con el centro del pensamiento superior del encéfalo. Consta de tres estructuras: el vólvulo raquídeo, la protuberancia y el cerebro medio. El vólvulo raquídeo se continúa con la médula espinal y se conecta hacia arriba con la protuberancia. Tanto el vólvulo como la protuberancia se consideran parte del cerebro posterior. El cerebro medio y mesencéfalo conecta la protuberancia con el diencencéfalo y el cerebro anterior. Además de transmitir señales sensitivas y motoras, las estructuras del tronco del encéfalo dirigen las funciones involuntarias. La protuberancia ayuda a controlar el ritmo de la respiración. El lóbulo maneja la respiración, la digestión y la circulación, reflejo como la de la deglución, la tos y el estornudo. El cerebro medio contribuye al control motor y la revisión de la audición, además de los reflejos relacionados con la visión y la audición. Vamos a hablar sobre el diencencéfalo. Es una estructura pareada por mitad simétrica ubicada en la porción caudal del prosencéfalo entre el telecéfalo y el tronco cefálico. En el sistema nervioso central, este se encuentra en la región central del encéfalo conformando su núcleo central. Juega un rol de suma importancia que muestra el procesamiento de la información sensitiva que proviene de todas las vías sensitivas ascendentes, de las cuales viajan a la corteza cerebral, y en excepción de las vías olfatorias. También juega un papel clave en el control autónomo. El diencencéfalo está constituido por el epitálamo, el tálamo, subtálamo, metatálamo, hipotálamo. ¿Qué es el mesencéfalo? El mesencéfalo, también conocido como cerebro medio, es una estructura cerebral muy importante, ya que participa en algunas de las acciones controladas por el sistema nervioso central, lo que nos lleva a asegurar que una alteración en el mismo desembocará en un considerable deterioro de la calidad de vida de las personas. La ubicación del semesencéfalo se ubica en la parte más rastral del tronco del encéfalo. Es muy difícil ver a simple vista observar un cerebro completo, ya que se encuentra escondido por la corteza. El núcleo rojo y la sustancia negra que se encuentran en el mesencéfalo son ambos componentes importantes en el sistema motor. Una vez el axones que nace en el núcleo rojo constituye uno de los dos sistemas principales de fibras que transmiten información motora desde la corteza cerebral y el cerebro de la médula espinal. Además, la sustancia negra contiene neuronas cuyas axones proyectan el núcleo caudal y el putáneo, componentes de los núcleos basales. La degeneración de estas neuronas causa la enfermedad del Parkinson. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Laura Marcela Martínez, soy estudiante de psicología de segundo semestre y esta es una tarea de neuroanatomía funcional. Hoy voy a hablarles acerca de la protuberancia o puente de Barolio. El puente de Barolio o protuberancia se llama puente porque cuando lo vemos en sentido anterior, vemos que está formado por una serie de fibras transversales que dan la impresión de estar uniendo ambos hemisferios cerebrales, a este hemisferio con este hemisferio. Se encuentra ubicada en la parte del romboencéfalo, en el cerebro posterior, específicamente en el metencéfalo. Como lo vemos acá, específicamente en el metencéfalo. Se encuentra en una posición anterior al cerebelo. Une por debajo al bulbo raquídeo, que es esta área, y por arriba al mesencéfalo. O sea, esa es la unión de ambos hemisferios cerebrales. Cerebelosos, corrijo.
La protuberancia o puente tiene un tamaño aproximado de 3 centímetros. Aunque lo vemos un poquito grande, en realidad ese es el tamaño pues como promedio. Está una parte importante del mismo que es el surco puntogular, que es la parte de acá abajo, que es la que separa el bulbo raquídeo, y es el surco punto mesencefálico que separa del mesencéfalo. En la cara anterior podemos ver que se relaciona con la porción basilar del occipital y en la lámina cuadrilátera de esfenoides. Esa lámina es como en la cara anterior la que separa de la silla turca o el clíos. Estas áreas donde vemos las flechitas son las cisternas. Esas cisternas lo que hacen es por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Está la prepontina y está la interpeduncular. En el surco basilar es donde discurre la arteria basilar y es la unión de las dos arterias vertebrales. En los troncos del nervio trigémino quinto, que es este que vemos acá, es el quinto par craneal. En el surco puntogular, que es esta base de acá abajo, están los orígenes del sexto par craneal, que es el nervio abductor del ojo, el oculomotor externo o el abducen. Esta partecita de acá. El séptimo es el par craneal, que es el facial, es una función bastante importante, y el octavo es el nervio del vestíbulo coclear, que es esta parte de acá atrás. Los pedúnculos cerebelosos medios quedan tapados por los pedúnculos cerebelosos superiores. O sea, acá en la parte lateral los vemos pues claramente, pero si los vemos acá en la cara posterior, quedan tapados. La mitad superior del piso del cuarto ventrículo, o sea, en donde está el triángulo superior, en esta parte de acá que no vemos demarcada aún, acá, en esta parte, está unida por este velo que vemos acá, este velo. Este velo es el medular superior, el velo medular superior. Esta parte está tapada pues por los pedúnculos cerebelosos superiores y tapada por el propio cerebelo, esta área de acá, este triángulo. El propio cuarto ventrículo es lo que está separando el puente por delante del cerebelo y por la parte de atrás. La protuberancia, entre las funciones importantísimas que tiene, es que permite que la información fluya desde el cerebro hasta la médula espinal y viceversa. Cumple muchas funciones sensitivas y motoras de la cabeza y la cara, movimientos laterales del glóbulo ocular, y es encargada también de expresiones faciales muy importantes, como lo son la salivación, el lagrimeo, también la parte del movimiento pues facial como tal. Entonces este puente es bastante importante, como lo dije en un principio, el que se encarga como de mandar esas señales a la médula espinal. Buenas tardes, mi nombre es Lisa Bermúdez Gámez, estudiante de Psicología del segundo semestre de la Universidad Ariandina. En el día de hoy les estaré hablando acerca del bulbo raquídeo. ¿Qué es el bulbo raquídeo? Es una estación de cambio entre el cerebro y la médula espinal que contiene los centros para la regulación de las actividades respiratorias, vasomotoras cardíacas y reflejas. Anatomía del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se divide en 3 tercios: tercio inferior, tercio medio y tercio superior. En el tercio inferior es donde se encuentra la decusación piramidal. En el tercio medio es donde se encuentra la decusación tipo sensorial y en el tercio superior es donde se hallan las olivas pulgares. Organización interna del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo constituye una parte inferior del tronco encefálico. Se divide en 3 caras: cara anterior, cara lateral y cara posterior. En la cara anterior es donde se encuentra un canal de hendidura llamada fisura mediana anterior, que continúa la estructura de igual nombre presente en la médula espinal. En la cara lateral, a los lados de cara pirámide, se observa una zona de tipo ovalada que se llama oliva. Esta zona señala el núcleo de oliva inferior. En la cara posterior, en la zona media, se encuentra el surco medio posterior. Organización interna del bulbo raquídeo.
En cuanto a su organización interna, se divide en 4 partes o 4 niveles. Niveles de descusación de pirámide, niveles de descusación de los lémsicos, niveles de las olivas, nivel inferior o puente de tronco encefálico, función principal del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo conecta la información del organismo para que el cerebro se informe. Otras funciones del bulbo raquídeo son que regulan la secreción de los jugos gástricos del estómago, controlan los estornudos, la deglución, el vómito y la tos, así como también los músculos que intervienen en estas tareas. Regula el equilibrio, actúa sobre la fonación, interviene el despertar de cada mañana de las personas, de allí proviene el reloj interno y regula el movimiento de los ojos. Muchas gracias. Soy Manuela Jaramillo Mejía, tengo 31 años y en este momento daré inicio a la exposición de neuroanatomía, materia correspondiente al segundo semestre de psicología. Bueno, hablaremos de patologías específicas del bulbo raquídeo, el cerebro medio y la protuberancia, adicional de los planos anatómicos del cerebro. Bueno, los planos anatómicos del cerebro son 3, representan 2 partes del cuerpo como si hubieran sido cortadas por una línea imaginaria. Acá encontramos el plano coronal, que visualiza desde esta perspectiva, de esta manera, o sea, como aparece en la imagen. Es un corte en dirección vertical a través del cuerpo, lo divide en sección anterior y sección posterior. El plano sagital es un corte vertical, se divide en 2 partes simétricas, derecha e izquierda. Esta sería pues como la visualización del plano sagital. El plano horizontal es un corte que divide el cuerpo en superior e inferior. Se encuentra en ángulo recto con los otros 2 planos. Teniendo esto claro, hablaremos de algunas patologías específicas del bulbo raquídeo, del cerebro medio y de la protuberancia. En este momento haremos énfasis en la esclerosis lateral amiotrófica, que es una afección propia del bulbo raquídeo. Aparece con el desgaste de las neuronas motoras hasta la muerte de las mismas, que es como en su punto más crítico. En ese escenario ya no llegan los mensajes a los músculos, aparece la incapacidad para mover los brazos, piernas y cuerpo, y cuando los músculos de la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve imposible respirar. Generalmente la sintomatología aparece después de los 50 años, no quiere decir que no aparezca en personas más jóvenes, sino que está ligada como a otras patologías. Se pierde la coordinación y las actividades rutinarias, pues lo que antes era súper simple como subir escaleras, levantarse o el ejercicio de la deglución desaparecen completamente. Algunos tratamientos ayudan a aumentar la esperanza de vida. Se habla de que el Riluter es uno y el Radicava es otro. Esta es la protuberancia, lo que hemos señaladito acá pues como en color carne. Y una patología específica de esta zona del cerebro es la desmielización osmótica. ¿En qué consiste? Es causada por la destrucción de la capa vaina de mielina que cubre las células nerviosas en el medio del tronco del encéfalo, que es conocido como el puente de Valorio o la protuberancia. La causa se puede atribuir a un cambio súbito en los niveles de sodio en la sangre del organismo. Por lo general, no es una patología que aparezca sola, sino como consecuencia de una complicación de otras patologías.
Este es el cerebro medio y la patología que elegimos para traer a este espacio sobre la que investigamos es la hemiplegia. La hemiplegia aparece por causa de un accidente cerebrovascular. Como consecuencia, se paraliza la mitad del cuerpo. Por esta razón, pues todas las sensaciones de esa mitad del cuerpo afectada desaparecen, no se logran percibir. Los síntomas más frecuentes, o bueno, otros síntomas más frecuentes son los problemas para mantener el equilibrio, la visión borrosa, la dificultad para tragar y la pérdida de control del intestino y la vejiga.